Bien, pues ahora vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 5. Marcos, capítulo 5, los versículos del 21 al 34. Marcos 5, del 21 al 34, y dice así la palabra del Señor. Y pasando otra vez Jesús en una barca al otro lado, se juntó a él una gran multitud y estaba junto al mar. Y he aquí, vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hijita se está muriendo. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que se salve y vivirá. Y Jesús fue con él, y lo seguía una gran multitud, y lo apretaban. Y una mujer que hacía 12 años que estaba con flujo de sangre, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solo sus vestidos, seré salva. Y al instante la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. E inmediatamente Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Ya pues habré dicho alguna vez, si no en público, pues ciertamente sí en privado, ¿no? Que los que fuimos, ¿no? como un servidor, ¿no? Pues adolescentes en la primera mitad de los años 80, pues entonces se nos, digamos, enseñó, por así decirlo, sí, de manera bastante intensiva, a dejar la fe en la que habíamos sido nosotros enseñados también de pequeños, ¿no? Digamos la antigua fe, es decir, el catolicismo romano o papismo, que a pesar de todos sus errores, ¿no? que contiene, pues también mantenía algo de respeto y algo también de fe en el Señor y de temor de Dios. Y esto pues se nos enseñó de distintas maneras, ¿no? De distintas y eficaces, ¿no? Primeramente, sobre todo, era el ambiente general del país, que fuera un ambiente de cambio, la primera mitad de los años 80, de profundo cambio en todos los sentidos, ¿no? Pero sobre todo cultural, de la manera de vivir y de ser de la gente. También por el ambiente y la enseñanza que se daban en la escuela y sobre todo en la secundaria, en el instituto, ¿no? El ambiente que había pues con los profesores, la enseñanza que ellos oficialmente, o no solamente en el trato, ellos pues transmitían, el ambiente también con los compañeros de escuela, pero era en general, algo en general, porque esto se correspondía también al ambiente en general de la sociedad, ¿no? Por los medios de comunicación, sobre todo. Pensemos, en aquel tiempo no había tampoco tantas cadenas de televisión, solamente había una, ¿no? La pública, ni siquiera había las autonómicas, ¿no? Entonces era todo muy, muy unidireccional. Y en aquel ambiente, pues, si nos ponemos entonces en aquel tiempo, el cristianismo era ridiculizado en todos los sentidos. El cristianismo era ridiculizado de modo que uno ya no podía decir a salvo pues que soy cristiano o creo en Dios sin que inmediatamente pues fuera objeto de burlas, sin que lo miraran como algo muy raro
o alguien que necesitaba algún tipo de apoyo psicológico, porque era una persona, pues, pues que no estaba bien, vamos. Y pues se creaban clichés en cuanto al cristianismo. Estos clichés se convertían en objeto de burla. Frases que la gente de la cual nosotros y todo lo demás normalmente se burlaba, y uno de ellos eran pues esta frase, ¿no?, que habremos oído, ¿no?, a veces, ¿no?, burlarnos del cristianismo diciendo pues que el cristianismo dice: esta vida es un valle de lágrimas. Esta vida es un valle de lágrimas. Esta frase considerada pues como propia de las abuelas por excelencia, ¿no?, de las abuelas plañideras, y era objeto de burla porque en el fondo se burlaba entonces y se decía que esto muestra que el cristianismo tiene una actitud de resignación ante la vida. Es una actitud de resignación, pasivo, ante las dificultades o los males de la vida. Y bien, pues eso se veía como la actitud de las abuelitas, ¿no? Y ante ello se contraponía la actitud, digamos, correcta, ¿no?, que era entonces la del vitalismo, las ganas de vivir y sobre todo, pues eso, una actitud de compromiso ante los males, las desigualdades de la vida, reales o supuestos, ¿no? Y bien, pues la única manera, por lo tanto, que el cristiano en aquellos días, en aquellos años, podía salvar la cara, ¿no?, ante sus compañeros, ante la gente en general, era entonces aparecer y decir: no, mira, sí, yo soy cristiano, pero soy tan comprometido como los demás, ¿no? Como cristiano, yo soy tan comprometido con estas cosas como los demás. Aunque la mayoría, pues ya digo, nos quedásemos por el camino, ¿no? Y pues dejásemos de una u otra manera pues esta fe en la que habíamos sido pues criados. El problema entonces de todo esto, ¿cuál es? Pues es a distintos niveles están los problemas, ¿no? Primeramente vemos que ante los males de esta vida, pues la idea era que el hombre, nosotros, lo podíamos cambiar todo, ¿no? Entonces se sustituía el cristianismo y el evangelio por un evangelio social o socialista, en el que el hombre se tenía que salvar a sí mismo, al hombre, ¿no? Pero segundo, y más importante todavía, es que en el fondo no se resolvía el problema del mal en la vida. El problema del mal en la vida sigue habiéndolo. En general, abstracto, pero en particular el mal que puede experimentar la gente, ¿no?, en sus vidas. Y esto no lo puede nadie remediar. Este mal, pues, que no es algo, pues, abstracto, ¿no?, del sistema, ¿no?, algo así, pues, que no se sabe bien qué es, algo como la niebla, ¿no?, de la mañana, ¿no?, algo que no tiene forma, ¿no? No, este mal, distintos males que vemos, los males también en las vidas de las personas, son la consecuencia del alejamiento del hombre a Dios, de la rebelión del hombre a Dios, de que el hombre está alejado de Dios por el pecado, por esa rebelión, primeramente de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y después también nuestra propia rebelión, nuestros propios pecados. Y la solución, dejando aparte que los hombres puedan poner alivios, ¿no?, pero la solución verdadera, siempre la única, es Jesús, es Jesucristo. Y no hay solución a los problemas, al mal, fuera de Jesucristo. Y no puede haber. Y todo esto pues sirve para introducir este pasaje en el que vemos dos milagros de sanidad, ¿no?, seguidos, concatenados, ¿no? Primeramente, pues, bueno, vemos que uno es el de Jairo y otro de una mujer anónima, no se nos da el nombre.
Primeramente es entonces el de un hombre, ¿no?, que se sana pues entonces a la persona de su hija pequeña, y pues también a una mujer. De una persona respetada por un lado y una persona por otro lado inmunda, considerada inmunda. Alguien pues que la enfermedad golpeó de repente a su hija de 12 años, y la otra mujer que durante 12 años, el mismo tiempo, había sido igualmente enferma. Con lo cual vemos a que el mal llega a todo el mundo, de una manera o de otra. Y lo que vemos entonces, que aquí Marcos nos lo presenta esto, aunque él no es el único, porque también lo encontramos igual en Mateo y en Marcos, y en Lucas, perdón. Pero ya lo vimos en el capítulo 3, cuando estuvimos considerando primeramente que la familia de Jesús fue a buscarlo, y después lo que ocurrió con la blasfemia del Espíritu Santo, para volver otra vez Jesucristo a hablar de quiénes son sus verdaderos padres, madres, hermanos, etcétera, ¿no? Decíamos esa técnica de emparedado o bocadillo, o utilizando la palabra en inglés sándwich, ¿no? Las dos barras de pan y la longaniza en medio. Bien, pues algo parecido aquí, porque encontramos que comienza entonces con Jairo, el principal de la sinagoga, continúa con la mujer con flujo de sangre, para concluir finalmente con Jairo y su hija. Esta técnica que lo encontramos por segunda vez, y la encontraremos una vez más en este evangelio más adelante. Entonces, pues, vamos a ver esta presentación que hemos, por lo menos la parte de la misma que hemos leído en esta mañana, comenzando, por lo tanto, por el primer personaje, que es, cuando vino a él, pues Jairo, la persona llamada Jairo. Antes que nada, pues vemos en el versículo 21 que él había venido, pues, aparecido otra vez en la otra parte del lago después de la liberación al endemoniado gadareno. Una gran multitud estaba junto al mar, estaba expectante. En la otra parte, en la región de Decápolis, de Gadara, etcétera, etcétera, había sido echado. Bueno, pues en la otra lo reciben en olor de multitudes. Toda la gente estaba expectante. Y se nos dice entonces que uno de los principales de la sinagoga, versículo 22, y aquí vino uno de los principales de la sinagoga, y se nos dice también su nombre, Jairo, uno de los principales de la sinagoga. Esto no significa que él fuera rabí o rabino, es decir, él, la palabra, el título principal de la sinagoga, no designa entonces a alguien que tiene un ministerio de enseñanza de la palabra, ¿verdad? No habla de esto, sino que más bien se cuidaba de la organización de la congregación, el cuidado del local, el organizar los cultos, invitar a lo mejor pues a alguien, a uno a otro para enseñar, etcétera. Vendría a ser, por lo tanto, a lo que entre nosotros podríamos ver como entre un anciano gobernante y un diácono, ¿no?, que se ocupa, digamos, de la organización, de la vida de la congregación, sobre todo en la parte del culto, ¿no?, a Dios. Pero en todo caso, aunque él no fuera pues un rabino, un rabí, sí que él era una persona de gran honor, una posición de gran honor en la comunidad. Era una persona respetada, y también, pues como veremos también a continuación, al final del capítulo, pues por lo que se ve también era una persona de alto nivel, por lo menos a nivel local, ¿no? Así, por lo tanto, era una persona que gozaba de la estima, del respeto de la gente en el pueblo, en la localidad. Y por eso, pues entonces llama la atención esta primera reacción que él tiene cuando ve a Jesús, porque se nos dice que él vino, al verlo, se postró a sus pies. No solamente se postró, dice, sino que se postró a sus pies. Es enfático. Lo podemos entonces ver. Él se
tendió, se tumbó en el suelo, ¿verdad?, ante los pies de Jesús. Y esto era uno de los hombres principales de la ciudad. Imaginemos, ¿no?, al alcalde a lo mejor de la ciudad, ¿no?, tendido a los pies delante de otra persona. Pues algo parecido era aquí, solo que esta persona era Jesús. Y pues no era el alcalde, era el principal de la sinagoga. Era un acto de humillación, realmente. Esta persona, por lo tanto, respetada, honrada, él se estaba humillando delante de él, de Jesús, y mucho. Pero no solamente era un acto de humillación, porque también era un acto por el cual él expresa fe. Él expresa una fe humilde. Vemos, le rogaba mucho diciendo: mi hijita, ¿no?, esta palabra cariñosa, mi hijita se está muriendo. Literalmente, curioso, sería está en las últimas, ¿no? Sería la traducción literal, pero evidentemente esta expresión en español, pues estar en las últimas no se utiliza en unos contextos muy respetuosos, ¿no? Se dice, pues, la persona está en las últimas de una manera un poco, pues, hombre, no para reírse, pero un poco distendido, por lo cual, pues, está bien traducir la idea de que simplemente se está muriendo. Y entonces, pues, le rogaba mucho, diciendo que te ruego que vengas y pongas tus manos sobre ella para que se salve y vivirá. Para que se salve y vivirá. Entonces, él tenía esta fe, realmente. Él creía que Jesús lo podía hacer. Y él, pues, pensaba que si ponía las manos sobre ella, se salvará y vivirá. Aunque de hecho sabemos que esto último, de poner las manos sobre ella, no era necesario para que fuera sana, ¿no? Porque vemos en otros pasajes similares, que Jesús sanó sin poner, pues, las manos sobre la gente. Y es lo que leemos, por ejemplo, en el capítulo 8 de Mateo, con el pasaje del centurión romano, que tenía, pues, a un siervo, pues, que estaba tumbado, y él mismo, el centurión, le dijo a Jesús que no viniera bajo el techo de su casa, porque no soy digno de que entres en mi casa, decía, sino que dilo de palabra y se sanará. Y la argumentación que él dio a Jesús era que él también era un hombre de autoridad, y entonces ordena a sus siervos o criados que hagan esto y lo hacen, y que Jesús, por lo tanto, pues solamente tiene que decirlo de palabra y él será sano. Y Jesús estuvo, por lo tanto, admirado de la gran fe que tuvo ese pagano, ese gentil, porque él comprendió perfectamente la autoridad de la persona de Jesús y su autoridad, ¿no? Y este, pues, judío y principal de la sinagoga, pues, bueno, también tiene fe, pero podemos decir que no llega a la gran fe del centurión pagano o centurión gentil. La fe de él, podemos decir que era imperfecta, porque estaba, pues, clavado en la necesidad de que Jesús, pues, fuera ahí y le pusiera las manos como que fuera algo, por así decirlo, un poder que se transmite, pues, por el contacto, ¿verdad? Entonces él estaba, pues, fijo en el ritual, con los ojos puestos entonces en lo ritual, en el rito, en la imposición de manos, como si fuera absolutamente necesario. Y ya digo, pues, que este mismo principio llevado al extremo es lo mismo que hay en lo mágico, ¿no?, en la magia. Todo, pues, es la cuestión de hacer unos rituales determinados para que haya un poder que se genere o que se desencadene, ¿no? Un poder espiritual, ¿no? Que no necesariamente, evidentemente, la magia es de Dios, nunca lo sabemos. Bien, pues entonces vemos que de igual manera están ahí clavados, ¿no?, en el ritual, como decíamos al principio, los de la religión antigua, la antigua fe, ¿no?, en la que fuimos criados, en el catolicismo romano. Están, por lo tanto, clavados en la necesidad del ritual,
ya sé, pues toda la importancia de liturgias, etcétera, etcétera, y ceremonias, ¿no? Pero también pensemos la importancia de los sacramentos, ¿no? Que ellos pues piensan que son eficaces por el solo hecho de dar, por el solo hecho de hacerlos, ¿no? Olvidando pues por lo tanto que Dios se puede salvar sin ellos. No es una necesidad absoluta el bautismo de un recién nacido para que él sea salvo, ¿no? Porque el Señor pues lo va llegado el caso a salvar, ¿no? Por su gracia, por las promesas de su pacto, sus padres, si son creyentes, ¿no? Si en el caso de que él muriera sin bautismo, etcétera. Entonces se olvida entonces que Dios es todopoderoso y que no necesita entonces estos rituales, ¿no? Para nada. Lo puede hacer perfectamente sin ellos. Y que si los sacramentos son dados, son enteramente en vista a nosotros, ¿no? Para nosotros, para nuestra fe, son promesas visibles, para que nosotros estemos confiando en el Señor. En todo caso vemos esa fe era imperfecta, pero el Señor Jesús no reprendió a Jairo, al principal de la sinagoga. Él pues fue con él, accedió, él, utilizando una palabra un poco término antiguo, ¿no? Él se acomodó, ¿no? Y él entonces pues accedió a ir a sanar de esta manera a su hija, ¿no? Y bien, pues entonces ocurrió este otro imprevisto, que es entonces el segundo caso de enfermedad y la primera sanidad en esta historia, que es cuando pues comienza a andar, vemos la multitud lo sigue, y no solamente lo sigue, sino que le está rodeando y le está apretando, dice, y lo apretaban. Y ocurrió entonces que una mujer que hacía 12 años que estaba con flujo de sangre, pues vino también, ¿no? Y en el capítulo, en estos versículos 25 y 26 se nos describe acerca de ella y de su estado. Primeramente se nos dice que ella tenía un flujo de sangre, seguramente era una hemorragia como una menstruación continua, ¿no? Incesante. Y esto, pues bueno, ya era un problema, digamos, de salud que arrastraba 12 años, era crónico. En principio, pues no era pues algo en principio mortal, pero era un problema muy serio de salud. Primeramente, una pérdida continua de sangre, eso pues lógicamente tiene que comportar una anemia, ¿no? Y una debilidad general y una fatiga. Pero también entonces al ser una hemorragia significa que hay unas heridas interiores y que esas heridas interiores se pueden pues agravar su estado, infectar, pues el órgano se puede necrosar, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, pues entonces vemos que ella había sufrido mucho por la enfermedad, pero también había sufrido mucho por aquellos hombres que supuestamente pues le tenían que sanar, ¿no? Aquellos muchos médicos, no solamente era uno, sino muchos, ¿no? A lo largo de estos años. Y los intentos que para sanar pues una y otra vez habían sido infructuosos, y no solamente pues había sido infructuoso, sino que había ido peor. Primeramente pues se nos dice económicamente, no había seguridad social ni nada que se pareciera, ella se lo tenía que estar pagando, y dice que había gastado todo lo que tenía, todos sus bienes, todos sus ahorros. No solo esto, sino que entonces su estado de salud, en vez de ir a mejor, pues había ido a peor. Ella había sufrido mucho. Y esto es lo que se nos dice, ¿no? Lo había intentado todo por medio de los hombres, ¿no? Pero podemos incluso imaginarnos y suponer también que esta mujer, siendo israelita, pues seguramente también habría orado al Señor. Ella también pues habría hecho votos al Señor, como vemos en el Antiguo Testamento, con Ana u otros, ¿no? Ella habría orado al Señor fervientemente, ¿no? Y más fervientemente cuanto más tiempo pasaba. Y vemos que igualmente, la misma respuesta, la enfermedad continúa. Bien, pues vemos que esta es la situación en la que se encuentra. Si nos centramos solamente en la cuestión médica de su estado de salud, ¿no? Pero también hay otra cuestión que conviene tener en cuenta, ¿no? Que es que al ser su enfermedad una pérdida continua de sangre, esto significa pues que ella estaba permanentemente impura, según las reglas en Levítico 15, ¿no? La mujer en su periodo de menstruación estaban impuras
con lo cual ella estaba continuamente impura, y esto significa que ella no podía participar, ella personalmente, oficialmente, en la vida de los cultos a Dios. Ella además tenía que vivir separada de los demás, ella no podía ser tocada por los demás, quien lo tocara se convertía también igualmente en inmundo, y por supuesto de esta manera ella tendría serios problemas para tener un matrimonio, si es que estaba realmente casado, y sobre todo también para tener hijos. Esto le había realmente arruinado la vida en todos los sentidos, ¿verdad? Y es por eso que ella, al ver que Jesús va en medio de un remolino de gente, ella se acerca y ella actúa con fe. Ella actúa con fe. Versículo 27 dice: ¿cuándo oyó hablar de Jesús? Ella oyó hablar de Jesús. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Lo que oyó hablar de Jesús, ella, vemos, no solamente lo estuvo considerando en abstracto, sino que lo aplicó ella a sí mismo. Oyó hablar de Jesús y entonces fue creyendo que él podía poner fin y remedio a su situación. Ella creyó. Y como creyó, entonces ella actuó y tuvo la iniciativa de fe de ir y tocar su vestido. Eso digamos, camuflada entre la gente. Solamente la punta de su vestido. Algunos comentaristas dicen que sería a lo mejor incluso las 4 borlas del vestido, ¿no?, que vemos en el libro de Números, no sé si es el capítulo 13 o por ahí, que dice que los israelitas tenían que dejar 4 borlas en las 4 puntas del vestido para acordarse de la palabra de Dios y de guardar todos los mandamientos de Dios. Bueno, sea así o no, en todo caso solamente tocó el vestido, no tocó el cuerpo, no tocó su persona. Y entonces vemos que de esta manera, camuflada con esta confianza de que Jesús, tenía el poder para hacerlo, inmediatamente fue sana. Dice, versículo 29, inmediatamente la fuente de su sangre, digamos, el lugar de donde procedía la hemorragia, se secó y ya no continuó más la enfermedad, y ella sintió que su cuerpo estaba sana de aquel azote. No, ya nadie se lo tenía que decir, ya no se tenía que hacer esto, pruebas ni análisis. Ella ya lo sabía por dentro, que había sido sanada, ¿no?, por el poder de Dios. Y bien, de esta acción de ella se desprenden 2 cosas importantes. Primero, la reacción de Jesús, ¿no? Da que pensar cuando dice que, versículo 30, inmediatamente Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Entonces él supo que alguien había tocado sus vestidos. Él había sabido que un poder había salido de él, pero él no sabía quién había sido. Él se volvió, miraba alrededor, versículo 32, para ver la que había hecho esto, quién había sido. Bueno, vemos que él sabe, por un lado, que había ocurrido esto, que había alguien tocado, pero no sabía quién. Con lo cual vemos que aquí se nos está diciendo bastante claramente que Jesús ignoraba quién había sido. Él se volvió para ver quién podía haber sido, para que él que lo hubiera hecho lo dijera. Entonces vemos que esto no es cuestión de pensar que Jesús lo sabía, pero aquí está actuando como si no. Él, sino que aquí se nos da a entender claramente la palabra de Dios que Jesús no lo sabía. Por lo tanto, esto no afecta a su divinidad, no afecta a que Jesús no fuera Dios. Por supuesto que Él era Dios y que Dios, como Dios, Él sabe todas las cosas. Lo que esto muestra es que Jesús es igualmente verdaderamente hombre. Y verdaderamente hombre significa que Él, como hombre, no lo sabe todo o no lo puede hacer todo. Esto significa, por lo tanto, que la naturaleza humana de Jesús es una realidad y que esta naturaleza humana de Jesús no desapareció en la encarnación.
o no fue pues anulada, por así decirlo, y solamente estuvo la divina, o que fuera divinizada la naturaleza humana de Jesús, o que digamos ya Jesús, su persona fuera una mezcla, una fusión, una mezcla de lo divino y de lo humano, de manera que no fuera ni plenamente humano ni por consiguiente divino tampoco, una especie de tercera clase, ¿no?, de naturaleza. Era perfectamente humana, aunque estaba, por supuesto, perfectamente unida a la divinidad en la persona de Jesús. No eran dos Jesuses que fueran cada uno por su lado, uno. Pero en la persona de Jesús vemos la humanidad estaba también presente y actuaba. Y esto pues también tiene su importancia también doctrinal, aunque no vamos tampoco a entrar mucho en ello, porque sabemos que la antigua fe, el catolicismo romano, pues siempre está insistiendo en esto, ¿no?, en que la humanidad de Jesús ha sido divinizada, de manera que el cuerpo de Jesús, su cuerpo, ¿no?, su cuerpo con el que Él subió al cielo, pues ahora sea omnipresente en todos los lugares, de manera que pueda estar también presente en la Eucaristía en todos los lugares de la tierra al mismo tiempo y simultáneamente, ¿no? Es la justificación que ellos hacen, pero vemos que parte de un error en cuanto a la persona de Jesús y de la relación de la naturaleza divina con la humana. Entonces Jesús verdaderamente en su humanidad lo desconocía. La segunda cuestión es que al tocarlo la mujer infringía los mandamientos lo estaba entonces volviendo a Jesús, teóricamente, impuro, porque lo tocaba y se volvía él impuro. Y esto es lo que explica la reacción, cuando Jesús dice quién ha sido. En el versículo 33 dice que ella, temiendo y temblando. ¿Por qué tenía que temblar? Pues evidentemente porque ella había infringido las normas y había, en teoría, vuelto a Jesús impuro por esto. Y ella lo reconoce, fui yo. Y sin embargo, entonces, vemos que lejos de contaminar a Jesús, lejos de hacerlo impuro, lo que hace es que ella es santificada y ella es sanada, porque no solamente lo tocó, sino que lo hizo con fe. Y esta es la cuestión también, retomando lo que habíamos dicho al principio, acerca de la necesidad o no de tocarlo, ¿no?, de la necesidad o no de Jesús de poner las manos sobre la hija de Jairo para que fuera sana, ¿no? Y decíamos que no es absolutamente necesario que Jesús fuera ahí a imponerle las manos, porque lo podía hacer por su autoridad, ¿no?, por el mandamiento hecho a distancia. Y bien, vemos que esto en principio podría contradecirlo, porque ella fue sana al tocarlo, ¿verdad? Pero vemos que el problema no fue entonces que lo tocara o no. Todo el mundo lo estaba tocando a Jesús. Todo el mundo le estaba aquí apretando, y es la respuesta que le hacen sus discípulos. Todo el mundo le está apretando, todo el mundo le está tocando. No es solamente por tocar, por lo tanto. No es el tocar de por sí lo que va a hacer que haya sanidad. ¿Qué es lo que hizo que hubiera sanidad? La fe de la mujer, la fe de ella, por la cual ella recibió entonces la sanidad y la salvación. Con lo cual vemos que esto muestra entonces también lo que hace que volviendo al tema, los sacramentos sean eficaces. No es que los sacramentos simplemente se imparten, sean hechos, sino que uno los recibe con fe. Es lo que hace que sea eficaz, y esta fe sabemos que no es de uno mismo, sino que es el don y la obra del Espíritu Santo, ¿no? El resultado, por lo tanto, es que se recibe lo que el sacramento promete. Bien, pues entonces vemos que al final vemos la declaración de Jesús, el resultado final de todo. Dice: hija, tu fe te ha hecho salva. No ha sido, por lo tanto, solamente el tocar, ha sido porque tuvo fe en el Señor Jesús. Y esto, por lo tanto, fue espejo de esta sanidad
que recibió esta mujer, pues es espejo y es reflejo de la salvación. Y de ello pues lo vemos porque se utiliza en este pasaje 3 veces la palabra salvar, no sanar, sino salvar. En el primero versículo 23 es lo que dice Jairo: pongan la mano sobre ellas para que se salve y vivirá. En el versículo 28, ¿no?, es lo que dice la mujer. Dice, si tocare tan solo sus vestidos, seré salva. Y también vemos en el versículo 34 las palabras de Jesús: hija, tu fe te ha hecho salva. Lo que en los versículos anteriores se habla como una posibilidad, ¿no? Ven y serás salva, si tan solo tocares seré salva. Aquí dice, te has sido salva, y utiliza la palabra salvar, porque esta sanidad es un reflejo de la sanidad espiritual, de la sanidad, de lo que ocurre en un nivel espiritual con la salvación. También vemos esto por otro empleo, otra palabra en particular, que es la palabra azote. Se utiliza en el versículo 23, en el versículo 29, cuando dice: al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Azote, también en el versículo 34, lo hemos leído antes: ve en paz y queda sana de tu azote. Azote literalmente pues es el látigo, y da a entender por lo tanto pues que esta enfermedad había sido un castigo y una disciplina del Señor. Y si así fue, pues por lo tanto la raíz de ello todo fue, ¿cuál?, el pecado. Con lo cual pues volvemos a lo mismo. Esta sanidad es un espejo, es una señal de la salvación del pecado, la cual se hace por la fe en Jesús. Esta mujer entonces estaba en una gran miseria, como ocurre con todos aquellos que, pues están muertos en sus delitos y pecados. No es solamente una pequeña enfermedad, ¿no? Están muertos en delitos y en pecados. Y entonces, al verse uno en este estado de muerte espiritual, uno oye acerca de Jesús, oye el mensaje de Jesús, oye el evangelio de la salvación. Y no solamente lo oye, sino que lo aplica personalmente, cree por lo tanto, tiene fe en Jesús, que Jesús lo puede librar a él también. Y entonces va a Jesús, se acerca a Jesús, se dirige a Jesús, confiesa por lo tanto también lo que ha hecho, confiesa sus pecados, y entonces pues recibe la salvación. Y esa salvación por lo tanto no es algo pues incompleto. Dice, ve en paz, y la idea de paz es la idea de plenitud, es decir, quedó sana de ese azote, quedó salva por lo tanto, pero no fue algo a medias, no fue solamente algo hipotético, no fue solamente algo temporal, no fue solamente, mira, tú te quedas sana, pero que sepas que puede ser pues recaer, ¿no? Dice, queda sana, ¿no? La palabra es ya definitivo, ya es irrevocable, ¿no? Como es así también la salvación de los elegidos, porque Dios es inmutable, y Dios, por lo tanto, cuando decreta una cosa, la lleva a su término. Y cuando Dios justifica a alguien, no da media vuelta, ¿no? No da marcha atrás, no revoca, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, dice Romanos 11:29. Con lo cual, si Dios justifica, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Qué podemos entonces, en definitiva, aprender o recibir personalmente todos nosotros de esto? Pues ligando un poco lo que decíamos al principio, pues quien quiera que sea uno en la vida, ya sea hombre, ya sea mujer, ya sea un rico, ya sea un pobre, ya sea alguien famoso, ya sea alguien anónimo,
ya sea alguien marginado o no, uno nunca está a salvo en la vida. Uno nunca está a salvo en la vida. Siempre uno puede recibir, pues, situaciones inesperadas, ¿no? Sorpresas, desagradables sorpresas. Y puedes entonces enfrentarse a una enfermedad crónica. O, como en el caso de la hija de Jairo, no lo hemos visto, pero también una muerte prematura, ¿no? Y eso pues no solamente, pues a lo mejor ya con 40, 50 años, no, en la flor de la vida, en la infancia, ¿no? O cualquier otro tipo de mal. Y no se puede esto evitar. Y todos los esfuerzos que haga el hombre para hacer de esta vida como una especie de paraíso no van a poder evitar la presencia del mal, porque el mal es lo que hay en el mundo, en un mundo caído, en un mundo bajo la maldición por el pecado del hombre. Y esto no se puede remediar, ni se puede remediar tampoco que la paga del pecado sea la muerte, y que la muerte se haya extendido a todos los hombres por el pecado de Adán, y al cual pues nosotros añadimos pues nuestros innumerables pecados. Hay pues esta muerte, y no se puede pues librar. Y por supuesto que los hombres pues quieren librarse de la muerte, ¿no? Y dicen, pues dentro de poco vamos a conseguir que se congelen a la gente y se despierte, y que vamos a tratar aquí el genoma y el ADN, y vamos a hacer que no haya muerte, que ya no haya enfermedad. Esto es, en inglés se utiliza la expresión wishful thinking. Es pensamiento, digamos, la traducción es difícil de decirlo, pero es pensamiento lleno de deseos, ¿no? Confundes pues tus deseos, ¿no? con la realidad. Este es nuestro deseo, pero no se puede suprimir ni el pecado, ni la enfermedad, ni el mal, ni la enfermedad, ni la muerte de la vida. Y todo esto, como decíamos, no es porque sí, no es entonces de una manera impersonal que está ahí, sino que en el fondo tiene un origen muy personal, que es la rebelión del hombre, de los hombres, y también la nuestra propia contra Dios. Porque la vida y el universo entonces está sometido, sujeto a la vanidad. Porque está entonces sujeto a la lejanía de Dios, porque Dios ha vuelto el rostro y no pues está presente más, y esto por el pecado de los hombres. Y toda posible solución que se quiera dar a esto, sin ir a la raíz, pues va a ser soluciones parciales, incompletas e ineficaces. No decimos, evidentemente, que no esté bien pues la medicina y los avances de la medicina y todo esto, sí, pero no se puede pues pensar que esto es lo que nos va a salvar fuera de Dios y fuera de Jesús y fuera del Evangelio. Esta es la cuestión. Ni se puede, por lo tanto, buscar alternativas humanas y seculares al problema de la muerte y de la enfermedad, ¿no? Y leía pues hace poco, esta misma semana, que se quiere implantar aquí en España una especie de extrema unción laica, ¿no? En los hospitales para pues ateos, ¿no? En vez de ir pues el sacerdote, entre comillas sacerdote, a poner la extremunción, que no estamos de acuerdo, que esto sea un sacramento instituido por el Señor Jesús, por lo tanto sea un verdadero sacramento, pero bueno, la cuestión es que vayan a hacer una especie de unción laica, en el que en vez de hablarle de la vida eterna y de la esperanza de la vida eterna y de la fe en Jesús, pues se le hable de la fe en los valores europeístas y humanistas. Sí, literal, ¿no? Qué gran alivio, ¿no? Decirle a la gente, no, sí, tú te mueres, pero piensa que tú te dejas esto, pero Europa va a continuar adelante con su humanismo y con su secularismo. Es un gran alivio en el lecho del dolor. En fin, vemos, todo esto son soluciones que no solucionan nada.
La única solución es Jesús. La única solución, por lo tanto, a los males del mundo, porque Él es la solución a la raíz de estos males, que es el pecado, porque Jesús se hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Y es por la fe que somos salvos. La fe es el instrumento para nuestra salvación, no es la causa. La causa es el amor de Dios, es simplemente el instrumento. Pero vemos que esta fe hace que busque tener a Jesús. Jairo pues trajo a Jesús a su casa y la mujer enferma lo tocó. Busca esta cercanía, busca esta presencia también de Jesús. Busca estar junto a Jesús, busca estar unido a Jesús, para no vivir ya más en esta vida solos, sino juntamente con Él. En esta vida en la que se nos dice que los que hemos creído, pues somos salvos en esperanza. Romanos 8. La solución final todavía no la vemos, que es el reposo, puede ser preparado por Dios, ¿verdad? Y libre de todo mal, de toda enfermedad, ¿no? Como vemos en Apocalipsis, ¿no? Y Dios enjugará las lágrimas de ellos. Y conforme, por lo tanto, avancemos más y más en la vida, pues lo vamos a ver pues más y más cerca, ¿no? Y lo vamos a anhelar más y más. No somos jóvenes, podemos lejos, ¿no? Tenemos toda la vida por delante. Ya llegará. Conforme vamos avanzando, ya nos vamos acercando. Y ya, por lo tanto, pues vemos que es una realidad lo que nos dice la palabra de Dios, Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Con lo cual no hemos de ser avergonzados, de poner nuestra preferencia en Cristo y en estar con Cristo a las cosas de la tierra. No hemos de estar avergonzados de poner nuestra mirada en el cielo y en Cristo, porque nuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo, en Dios. Y cuando Él se manifieste, entonces seremos manifestados con Él en gloria. Pues que así sea. Que el Señor bendiga su santa palabra.